Tenemos el privilegio de contar con nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? El privilegio, naturalmente, es tener a nuestros amigos ahí escuchándonos y Sí, haciendo que porque nuestro si no hubiese esfuerzo nadie... tenga algún sentido. Sí, efectivamente. Nos querías Y, comentar tema Israel, que es verdad y que estamos muy quería, centrados en quería la tomar política un poco nacional, de pero esto es muy distancia. relevante. Quería tomar un poco de distancia respecto a la inmediatez en la que nos vemos sumidos por este universo de corrupción en el que nos movemos y atender a algo que, en mi opinión, mueve no solo una cuestión local del cercano Oriente, sino que mueve toda la correlación de fuerzas a escala mundial. Porque tratemos de entender qué es lo que está pasando, porque todavía no se ha consumado. En primer lugar, entender que no estamos ante un acuerdo de tratado de paz, que es lo que realmente establecería definitivamente unas fronteras tranquilas en la zona, como en algunas de las partes de esa zona se han ido configurando, sino exclusivamente ante un acuerdo de alto el fuego. En segundo lugar, que ese acuerdo de alto el fuego es un acuerdo extraordinariamente precario, en la medida en que ni siquiera se fijan unas condiciones definitivas, sino que se van marcando etapas muy lentas, a lo largo de la cual se vaya efectuando el intercambio de secuestrados en manos de Hamás por prisioneros condenados en Israel en condiciones muy desfavorables, de 30-1, 30 presos palestinos por un secuestrado israelí, pero que bueno, son lo que normalmente se ha producido siempre en esa zona. Y en segundo lugar, eso atañe solo a un primer momento, quedando el segundo momento todavía sin ni siquiera codificar. A la espera con una enorme cautela de cómo vaya a desarrollarse el procedimiento, y la prueba de que hay que llevar mucha cautela es que incluso antes de empezar, Hamás ya ha modificado las condiciones de intercambio sobre las cuales se había llegado al acuerdo, pero digo, al margen de lo que vaya a suceder en el proceso material de ese intercambio, yo pienso que ahora mismo lo que procede es tratar de hacer el balance de qué es lo que ha sucedido, conforme a qué lógica, y si no podemos establecer quién ha sido el ganador del proceso, que eso que probablemente solamente en el curso de los próximos meses podremos tener claro, sí al menos, y yo pienso que eso sí lo podemos delimitar, quién ha sido el gran perdedor de esta guerra. Y yo pienso, y pienso con un análisis, pienso que frío de la situación, que el gran perdedor se llama República Islámica de Irán. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues en primer lugar, Jano, porque la matanza del 7 de octubre del 23 no fue como a veces parecen fantasear ciertos comentaristas en España, en particular los comentaristas que buscan exaltar la épica palestina, la épica liberadora de Hamás. No fue un arrebato autónomo de Hamás. Fue una operación largamente planificada por la potencia que ha estado detrás del funcionamiento de Hamás durante estos años. Esa potencia es Irán y el desencadenamiento de la matanza del 7 de octubre respondía a un objetivo muy sopesado, muy claro. Irán está en estos momentos confrontado a un doble conflicto en su zona de influencia. Uno, naturalmente, es Israel, al que desde la fundación de la República Islámica por Khomeini, Irán siempre ha declarado que era obligación, deber prioritario de Irán destruir, sencillamente destruir. En el caso de Irán se trata de echar a los judíos al mar, por utilizar la expresión que el propio Hamás ha recuperado. Pero por otro lado, en paralelo, y no con menos hostilidad, el enemigo primero y más inmediato geográficamente, no hay más que colocarse ante el mapa, el más inmediato es Arabia Saudí. Arabia Saudí por un motivo de confrontación religiosa secular. Arabia Saudí es el lugar de implantación y financiación de la rama suní del Islam, que se encuentra en guerra a muerte con la rama chiita prácticamente desde el nacimiento del Islam. A ello se añade que Arabia Saudí es el competidor fundamental
en influencia política y sobre todo económica dentro de los movimientos islámicos en la zona, y de ahí que cuando Irán desarrolla su plan de producción de armamento atómico, ese plan de producción de armamento atómico tenga dos objetivos. Esos dos objetivos son Tel Aviv y Riad, es decir, los centros neurálgicos de sus dos enemigos centrales. ¿Por qué el ataque de octubre del 23, del 7 de octubre, cumplía ambos objetivos? Es fácil de entender. Haciendo asesinar a 2.000 personas y secuestrar a 200 en territorio israelí, Irán no podía pensar que eso podía desencadenar una derrota, una rendición o un abandono de Israel. Irán será cualquier cosa, pero no se puede en absoluto pensar que Irán es la barbarie irracional de Hamás, por ejemplo. No, Irán es un país que está dotado de un ejército de primer nivel y de unos servicios de inteligencia sumamente funcionales. El objetivo de Irán era otro. El objetivo de Irán casi es el inverso. Es el de producir una respuesta israelí que necesariamente tenía que ser enormemente contundente. Porque naturalmente 2.000 asesinatos en tu territorio solamente pueden tener una respuesta posible, que es destruir al movimiento que ha desencadenado esos asesinatos. Irán contaba con una hipótesis perfectamente lógica en términos militares. Una vez desencadenada la ofensiva en rodillo de Israel sobre Gaza, desencadenar una ofensiva desde el norte a través de Hezbollah que colocase a Israel en una tenaza en la cual, una vez más, no sería la derrota militar de Israel la que se perseguiría, sino el forzar a Israel a una guerra de desgaste en la cual los costes civiles por parte de Hamás y por parte de la población libanesa serían altísimos. Naturalmente uno puede preguntar, ¿pero qué lógica tiene hacer que destruyan a los tuyos? Bueno, pues naturalmente desde la perspectiva en la que nosotros operamos probablemente no tiene ninguna, pero desde la perspectiva iraní es la más funcional de todas las posibles, porque naturalmente dada la estupidez autoculpabilizadora de Occidente, el sistema de conseguir un apoyo o por lo menos una tolerancia hacia Irán y hacia sus proxies en la zona es crear la imagen demoníaca de un Israel que los extermina. De hecho, esa hipótesis de trabajo funcionó estupendamente. Toda la prensa occidental, no te digo ya la española, se convirtió automáticamente en caja de resonancias de las plañideras que hablaban del exterminio cometido por Israel en la zona. A nadie, naturalmente, se le ocurrió decir que el exterminio había sido planificado metódicamente por Irán. Hasta ese punto todo funcionó, ¿cómo decir?, primorosamente ajustado al plan. Lo que Irán no parecía haber calculado es lo que pasó inmediatamente después. Irán tenía perfectamente claro que sus fuerzas de élite en la zona no eran Hamás. Hamás es una pandilla de bandoleros tremendamente bien implantados dentro de la población y por lo tanto casi imbatibles dentro de su territorio, pero sin capacidad militar más allá de eso, más allá que de la de asesinar. Hezbollah no. Hezbollah es una unidad de la Guardia Republicana, que es una de las fuerzas militares mejor armadas e, insisto, con mejores servicios de inteligencia de la zona, probablemente la mejor. Y perfectamente competidora con los ejércitos occidentales. Piensa, por ejemplo, en el papel que están jugando los drones iraníes en manos rusas en la guerra de Ucrania. Lo que no podía Irán pensar, y debo decir que no podíamos pensar ninguno, es que Israel hubiese logrado infiltrar, que los servicios de inteligencia israelíes hubiesen logrado infiltrar hasta el punto a Hezbollah, que apenas iniciada la guerra, Israel pudo liquidar en menos de 2 semanas a toda la dirección de Hezbollah. ¿Te acuerdas de la historia de los teléfonos móviles que estallaban y que liquidaron a todos los cuadros medios de Hezbollah? ¿Recuerdas los sucesivos ataques selectivos
de la aviación israelí, que destruyeron una tras otra a 3 direcciones máximas, a 3 cúpulas de Hezbollah. ¿Recuerdas a los sucesivos jefes supremos de Hezbollah que fueron ejecutados de uno en uno en esas primeras semanas? De pronto, Irán se encontró con que su fuerza central en la zona, Hezbollah, había quedado prácticamente destruida y, en todo caso, completamente desestructurada. Pero si eso no era suficiente, sucedió algo a lo que quizás ninguno prestamos tampoco suficiente atención: la caída de Assad. La caída de Assad nos pareció en principio como una especie de jugada de póker interna a los distintos grupos sirios. Bueno, un reparto entre bárbaros, un reparto entre salvajes, tan salvajes los unos como los otros. Pero olvidamos una cosa muy importante: los nuevos dueños de Siria eran, al contrario de lo que había sido Assad, abiertamente adversarios de Irán. Y lo primero que se produjo tras su toma del poder en Siria fue la evacuación de las fuerzas iraníes en Siria y la creación de una situación de conflicto con Irán, que por lo demás tiene viejas raíces en el mundo sirio. Ahora, tú date cuenta, ponte delante del mapa y entiendes muy bien lo que ha sucedido. Las fuerzas que tenían que haber atacado por el norte a Israel han sido estruendosamente derrotadas. La línea de abastecimiento que va desde Irán a Líbano y desde Irán a Gaza pasa fundamentalmente a través de Siria. Rota la línea de suministro, rota la línea logística de Hezbollah y de Hamas, el estrangulamiento del conflicto es absoluto. Irán, que contaba con esa guerra para fortalecer su posición en la zona, de pronto se encuentra evacuado abiertamente de la zona. Y a todo esto, por lo demás, se produce la llegada de Trump a la Casa Blanca, que, si no me equivoco, jurará el próximo 20, ¿verdad? Sí. Bueno, Trump siempre ha tenido muy clara su posición en el conflicto, y si no era suficientemente clara, la declaración de hace 10 días diciendo que si no se producía un acuerdo, Hamas y quienes defienden a Hamas conocerían, creo la expresión que utiliza es conocerían los fuegos del infierno, tiene una traslación menos retórica, pero mucho más preocupante para Irán. Hace apenas unos meses, Israel demostró que podía llegar con sus misiles directamente a la localización de los centros de producción de armamento nuclear en Irán. De hecho, fueron voladas varias instalaciones militares en las afueras de esos centros de producción. Lo único que impide a Israel en estos momentos destruir el plan de armamento nuclear iraní, como destruyó en su día el de Saddam Hussein, lo único que lo impide es el veto de Estados Unidos. Y la formulación de hace 10 días de Trump dejaba algo perfectamente claro: o negociación, en los términos a los que se logre llevar la negociación, o bien negociación, o bien Irán se vería expuesto a que se diese carta blanca a la destrucción de sus instalaciones de producción nuclear. Eso es el fuego del infierno al que hacía referencia la metáfora de Trump con toda certeza. El inicio de las negociaciones indica que Irán en estos momentos pierde todo control sobre la zona, y la desaparición del control de Irán sobre la zona es, yo creo, un acontecimiento importante para los que pensamos que el cercano Oriente, de no llegar a un acuerdo en los términos similares a los que se acordaron en los acuerdos de Abraham, es decir, un acuerdo en la diferencia entre regímenes que no son compatibles, pero que para poder existir tienen que encontrar un territorio de no hostilidad. Ya digo, o eso, o verdaderamente entrar en una fase final, una fase terminal del conflicto que tendría consecuencias. Pues nada, Gabriel, lo has explicado de maravilla, porque claro,
a veces hay que recordarlo, ¿no? Esos pactos de Abraham que Arabia Saudí se iba a sumar a ellos y justo también se produce cuando están a punto de firmar y todo eso hace que las negociaciones salten por los aires, que es uno de los intereses que tenía Irán. Claro, alguno dice, ¿pero para qué van a querer hacer esto? Bueno, pues para torpedear eso, para Era una operación mantener, digamos, a perfecta. Israel atosigado. Era una operación perfecta, está perfectamente Mm. medida. Yo pienso que lo único que les ha fallado, lo que no podían imaginar, yo te lo digo, no lo imaginábamos nadie, es que realmente las fuerzas de Hezbollah estuviesen completamente infiltradas por los servicios de Sí, es que inteligencia fue increíble israelíes esa y operación. fuesen tan fácilmente destruibles. Sí, sí, impresionante la operación esa, la verdad. Serán películas seguramente sobre ello, porque fue algo que Chico, parecía ciencia está ficción. más allá de la película. Incluso los que llevamos muchos años siguiendo el conflicto, nunca jamás pensamos que esa Mm. infiltración hubiera podido ser tan alta, llegar Hasta hasta el arriba. vértice. Pues nada, Gabriel, contaremos a ver si ese alto al fuego prospera y sobre todo se mantiene, que esta es otra. Pues muchas veces se firma y luego... Esperemos y tengamos mucha cautela, mucha paciencia, mucha calma, porque vamos a ver momentos muy tensos. Los contaremos aquí. Mil gracias por atendernos como cada jueves y darnos luz en este asunto. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues ya lo han escuchado, la explicación magistral de Gabriel Albiac a un conflicto que es muy complejo, que aquí hemos tratado en numerosas ocasiones de explicar, también con nuestro querido Alberto Garín en pedazos de historia, y lo seguiremos contando.